Lo decíamos en los títulos, sesiones extraordinarias que se anunciaron en el Congreso de la Nación para este mes de febrero, y hay varios temas en agenda y lamentablemente algunos que quedaron fuera de esta agenda. Por eso estamos en contacto con el diputado que representa a los santafesinos en el Congreso de la Nación, Enrique Esteves. Gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias como siempre por atendernos y bueno, feliz año, ya que nosotros estamos arrancando, primer contacto. Teníamos un contacto con usted ya cerrando el año 2021 y hablábamos de la posibilidad de las expectativas que se generaban todavía con la probabilidad de que el proyecto por los humedales tenga un debate en extraordinarias. Estaba perdiendo ya la situación de parlamentaria, el Estado parlamentario, que daba todavía esa luz de esperanza, pero muchos eran pesimistas con respecto a que se incluya en el temario de extraordinarias como finalmente ocurrió. Sí, es así, pesimistas porque realmente no veíamos que el Estado Nacional, el gobierno nacional, al menos de manera pública, estuviera trabajando en el marco de un plan que permitiera llevar adelante este proceso que comienza con una ley de humedales, pero que tiene que seguir con un plan de trabajo a mediano, a largo plazo, y que ese plan de trabajo también se tiene que realizar con los distintos sectores que de alguna u otra manera están vinculados a los humedales, desde actividades productivas a, personas que viven en el marco de los mismos. Y nada, esto se dio. Entonces, claro que teníamos la sospecha de que no se iba a avanzar en el marco de una ley. Y por otra parte, otra ley que tampoco se incluyó en el temario de las extraordinarias, que es la ley de impacto ambiental. Esta es una ley que tiene, dictamen en el marco de la Cámara, que está para ser aprobada, que hay acuerdo, pero que no se puso en el temario. Es una ley que nos permitiría a nosotros salir de muchos de estos debates que estamos teniendo respecto de la discusión entre el cuidado del ambiente y la producción. Creo que entrar en ese debate no es lo correcto, creo que hay que producir, pero el debate está en cómo producimos y sobre todo en términos del cuidado del ambiente, porque claro que el cambio climático también está generando muchos destrozos y eso también genera impactos en el ámbito productivo, ¿no? Entonces, son temas que quedaron pendientes. Vamos a esperar a ver si el presidente puede incorporar, porque él tiene la posibilidad de ampliar el temario de las extraordinarias, y eso sin duda alguna con estos dos proyectos de ley sería un avance muy importante en materia de cuidado ambiental en nuestro país. Escuchándolo y pensando un poco en este panorama que nos está dando, puede llegar a ser una, como pasa habitualmente, una carta bajo la manga de Alberto Fernández. Lo digo porque estuvo anunciando este principio de entendimiento, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero dijo que necesita el consenso de todos en el Congreso Nacional. ¿Puede ser una carta de cambio? ¿Nos aprueban, nos apoyan en lo que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional y vemos si estas propuestas, estos proyectos de ambiente, de humedales, se incorporan al temario? A ver, mezclamos un poco los temas porque tengo que dar una opinión al respecto. Sí. Espero sinceramente, y no creo que la cuestión vinculada a humedales tenga que ver con una negociación con el fondo y la necesidad de aprobar el proyecto en el Congreso. Yo creo que el Gobierno Nacional no tiene un plan vinculado al cuidado del ambiente, no está haciendo un trabajo serio. El ministro Cabandier deja muchísimo que desear en materia de gestión. La inversión presupuestaria en términos de leyes muy importante, como es la ley de bosques, en el presupuesto nacional enviado al Congreso, realmente es una falta de respeto. Es decir, no hay un plan por parte del gobierno y no creo que sea bajo la manga, porque aparte el problema que tiene el gobierno desde nuestro punto de vista, y ahora sí entrando un poco en la mirada respecto del acuerdo con el fondo,
podría el gobierno, claro que hay que negociar, claro que hay que buscar las mejores opciones para pagar una deuda. Ahora, ¿qué deuda y cómo pagar esa deuda? ¿No? Creo que ahí es donde el gobierno nacional sigue todavía, aún con un principio de acuerdo, sin ponerse en una mejor posición de fortaleza para negociar con el fondo. La verdad es que sacando esa convocatoria fallida que hizo a un sector de la oposición, claro, el más importante y el mayor responsable de que hoy este país esté endeudado, como Juntos por el Cambio, la realidad es que nunca mostró cuál era el plan de negociación del gobierno nacional, nunca convocó a todos los sectores institucionalmente, nunca convocó a los distintos sectores de la Argentina que son quienes van a tener que respaldar independientemente del Congreso este proceso de pago de deuda externa durante mucho tiempo, que no hay ninguna duda de que se va a realizar en base a un ajuste. Entonces, el marco de acuerdo que se tiene que dar en función de una base de transparencia y de vocación de diálogo, bueno, eso el gobierno nacional realmente no lo ha hecho. Y bueno, veremos, como vos también decías, qué pasa en las próximas semanas respecto de este principio de acuerdo que nosotros tenemos que tratar en el Congreso. Usted a través de su Twitter está pidiendo el funcionamiento de una comisión bicameral en el Congreso para aportar miradas sobre este acuerdo. Bueno, ahí tenés otro ejemplo de por qué no se toman, de por qué desde nuestro punto de vista no se han hecho bien las cosas. Hay una comisión bicameral que se creó durante el gobierno de Macri, justamente en torno al debate de hacer de pedir un préstamo externo, que nunca funcionó, que nunca se convocó. Vino el presidente de la Nación, vino el ministro Guzmán, disculpe, al Congreso, donde también hablamos y donde aprobamos una ley en la cual un gobierno nacional puede pedir un préstamo sin ser aprobado por el Congreso, y esto generó, hoy lógicamente que acompañamos ese proyecto porque nos parece importante de que se discutan estas cosas en el Congreso, pero fíjate que no funcionó nunca la comisión bicameral, ¿no? Entonces, la realidad es que por un lado se dice una cosa, pero por el otro lado se hace otra, y eso para nosotros es perjudicial para Argentina. Hay muchas expectativas sobre lo que ustedes debatan en el Congreso Nacional con respecto a este acuerdo con el fondo, y creo que la gente está un poco cansada y también con miedo, porque repasando los diarios del fin de semana, las informaciones que se ampliaron con respecto a este principio de entendimiento, ya uno se asusta con que están en la letra chica las modificaciones en los subsidios a la energía. Sabemos, y ya nos parece como mucho, los aumentos que se están decidiendo a nivel provincial con la empresa provincial de energía, de ASA, y ahora como este requisito, ¿no?, de quitar los subsidios a la energía a nivel nacional, rever esto para llegar al acuerdo, ¿no? Es algo que realmente a la gente le preocupa. Uno dice, bueno, sí, un poco más, veremos qué pasa en paritarias, la promesa del gobernador de que los aumentos no vayan a superar los acuerdos paritarios ni la inflación, pero es como que hay mucha expectativa puesta en lo que logren ustedes en el debate del Congreso. No sé si lo está compartiendo, si lo ve así. Sí, a ver, yo creo que por un lado tiene, bueno, lo de la provincia a lo mejor tiene otras características. A nivel nacional, el punto es el control primero. Sí. Hace meses y meses, ustedes recordarán que se está discutiendo medio off the record, porque no se hace de manera pública en términos reales, la política de subsidios a la energía, particularmente en nuestro país. Y que eso se viene discutiendo en el seno del gobierno, y se viene discutiendo. Ahora, nunca tenemos nosotros en un debate público, la decisión, el acuerdo de cuál es el estado de situación de la energía en nuestro país, quiénes pagan una cosa, quiénes pagan otra. Está claro de que hoy en la Argentina, para que tengamos una idea, el sentido común falla en muchas cosas, ¿no? Pero
Te doy un ejemplo. Sí. Paga más de gas una persona que utiliza gas con garrafa que lo que pago yo de gas. Y eso no es justo, y eso no está bien, y eso no tiene ninguna perspectiva de futuro de seguir así en el marco de un país con un 40% de pobreza. Entonces, digamos, que tengamos que repensar algunas de estas cosas, creo que es razonable. Ahora, en el estado de situación en el que estamos, el cómo podamos repensar estas cosas creo que es lo más importante. Tal cual. Y eso es en lo que se está fallando. Porque por otro lado, también vemos cómo, vos dabas el ejemplo de la provincia de Santa Fe, se aumenta, Sí. está claro, hay un 50% de inflación. Ahora, ¿cuánto se invierte? ¿Cómo es la calidad de ese servicio que se ha deteriorado muchísimo en este periodo del gobierno de Perotti? Vamos a dar un ejemplo nada más, la EPE. Sí, Entonces, sí, tal cual. Este tipo de cuestiones no solamente van a una cuestión de los subsidios, de quién paga con subsidio, de quién paga sin subsidio, de que, bueno, las empresas nacionales, ¿no? De Sur, de Nor, ¿cuántos años hace que nosotros venimos viendo que no hay un control sobre estas empresas, un control de las inversiones, en fin? Creo que, como te decía, no solamente tienen que ver con digamos, con el qué, sino también con el cómo, y en ese sentido me parece que el gobierno nacional viene estirando un debate, no lo viene transparentando como corresponde, y son temas gruesos, ¿no? Que si no los acordamos, no solamente en el marco del Congreso, sino con los distintos sectores sociales, va a ser muy difícil afrontar, este plan de pago con el Fondo Monetario. Bien. Quería cerrar la entrevista con declaraciones y bueno, lo que va a pasar también hoy en distintos puntos de la provincia con respecto a la ley de humedales, ¿no? Porque, bueno, decíamos al comienzo de la entrevista, no se incluyó dentro de las extraordinarias. Está la posibilidad que nos planteaba usted. Aquí en Santa Fe hoy se está haciendo una convocatoria para reclamar la incorporación a extraordinarias en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, pero también hoy está el acto en el que se van a poner en funcionamiento estos 5 faros de control. Fueron invitados al acto, tienen detalles de cómo va a funcionar, lo que dio mucha bronca dentro de la información que surgió el fin de semana y que dejaron algunas declaraciones del secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, la semana pasada, es que esto no va a ser un fetiche. O sea que con estos faros no está la solución del problema, que los humedales se van a seguir incendiando, fruto de esa voracidad que tienen muchos sectores inmobiliarios por vender estas tierras, muchos sectores productivos por ganar tierras para sembrar, para tener ganado. ¿Qué opinión le merece? Y bueno, reitero, ¿fueron invitados a este acto? ¿Se les dio información sobre el funcionamiento de estos faros? No, obviamente que no fuimos invitados, pero al margen de eso, claro que estos faros atacan, digamos, las consecuencias del problema, ¿no? No van a prevenir ni un solo incendio. Sí, coincido que es así. Entonces, lo que nosotros vuelvo a plantear, ¿no? Lo que necesitamos es una ley de humedales, lo que necesitamos es una ley de impacto ambiental. Vos podés quemar lo que vos quieras, pero si vos tenés una ley de impacto ambiental que te obliga a tener un estudio de impacto ambiental antes de hacer cualquier actividad, eso te resuelve el problema, porque en definitiva no vas a poder hacer nunca esa actividad si el estudio no te lo permite. Por eso que hay que dejar también un poco, en este aspecto decía, la mala gestión del Ministerio y la falta de decisión política a nivel nacional. Hay que dejar un poco de proponer títulos y hacer eslogans y ponerse a trabajar seriamente, que es lo que le falta al gobierno nacional, por lo menos para empezar en esta materia. Bien. Bueno, diputado, como siempre, muchísimas gracias y estaremos obviamente muy atentos a lo que ocurra en este comienzo de las sesiones extraordinarias y bueno, y qué se puede lograr, ¿no? De todos estos reclamos que tiene la oposición para poner en línea algunas cuestiones que son fundamentales en el Congreso de la Nación, bueno, obviamente respetando las decisiones del presidente con respecto al tema
temario y aquellas propuestas, pero sin dejar de exigir el deber ser, como lo creen ustedes. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por pasarnos en limpio algunas cuestiones que están relacionadas a temas fundamentales para nuestra provincia también. Bueno, gracias a ustedes, a disposición, que tengan buen día. Buen día. El diputado Enrique Esteves, entonces, un poco hablando de temas que nos atraviesan durante la jornada. Hoy se van a poner en funcionamiento con la participación del ministro Cabandier, de estos 5 faros que está anunciando Nación, tan reclamados por algunas agrupaciones aquí en Santa Fe, las polémicas declaraciones del viceministro de Ambiente, un comunicador, mucho biólogo, mucho tiempo a cargo de distintos programas relacionados al ambiente, como Sergio Federovisky, diciendo que esto no va a prevenir los incendios, pero sí obviamente va a permitir llegar a tiempo, si no es así, el porqué de esta instalación y de la millonaria inversión que se está realizando. Bueno, quedaron afuera algunos legisladores, algunas personalidades políticas que creemos también fundamentales para participar de este acto. No se les dio información, como decía Enrique Esteves, sobre realmente cuál va a ser el funcionamiento y el debate que también arranca con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también desde la oposición, que se está pidiendo el debate y el análisis en esta comisión bicameral de acuerdos para, por supuesto, que tenga seriedad y para que no se dejen al margen algunas informaciones que también hacen a nuestra vida cotidiana, no pasar en limpio y darnos claridad sobre qué va a pasar con los subsidios y con los servicios de agua, gas, servicios fundamentales, como también lo es la electricidad para todos los argentinos.